Cuando uno piensa las cosas en caliente, suele tomar decisiones equivocadas. En este caso, cometí el error de tener relaciones en un cementerio. Mi nombre es Cristian, tengo 26 años y les contaré las consecuencias de tener relaciones en un cementerio. Todo se desarrolló por la extraña fantasía de la que en el pasado fue mi novia, quien quería tener relaciones en un cementerio. Ella me recordaba la idea una y otra vez, y a mí no me parecía algo adecuado. No porque un cementerio me generara miedo, directamente la idea de tener relaciones al aire libre no me apetecía. Intenté complacerla de otras maneras. Sin entrar en detalles, traté de llevarla a distintos hoteles o preparar ciertos escenarios en el hogar. Ser más creativo en la pareja, pero nada parecía funcionar como ella quería. Si bien a ella le gustó la mayoría de las propuestas, me insistía una y otra vez en hacerlo en un cementerio. Según me explicaba ella, la sensación de peligro y la aventura de no ser descubiertos la excitaba. Fue tanto su empeño en hacerlo allí que me ofreció dos alternativas: hacerlo en un lugar público durante el día, como en una plaza o al costado de un monumento, o ir a un cementerio durante la noche. Créanlo o no, me pareció más seguro el cementerio. No tenía muchos deseos, pero tampoco quería perderla, además de que hacerla feliz fue mi prioridad. Tras pensarlo, le di la noticia. Ella se mostró realmente emocionada y me besó apasionadamente. Esa misma noche quiso realizar esa aventura, aunque ciertamente yo esperaba coordinar un poco mejor. Su ansiedad y entusiasmo me obligaron a apurar nuestros planes para esa misma noche. Pasada la medianoche, entramos al cementerio de nuestro barrio. Entre ambos trepamos un muro y nos adentramos. Yo estaba realmente asustado, no por las tumbas o por ver algo fantasmal, sino por ser descubiertos por algún guardia, en especial si nos atrapaban en el acto y terminábamos en prisión. Buscamos un lugar medianamente cómodo. Ella me sujetaba de la mano mientras me guiaba y casi me arrastraba. Encontramos un árbol y le encantó ese sitio. Ella me explicó que la vista desde ahí le parecía algo emocionante. Se veían varias lápidas en distintas calles y se apreciaba un silencio sepulcral. Me quitó mi abrigo para apoyarlo en el suelo y lo hicimos allí. Pude notar la fogosidad en ella. Jamás la había sentido con tanta pasión. Fue como si no nos hubiéramos visto por meses. Tengo que admitir que la sensación de peligro y el temor de ser descubiertos le dio cierto condimento a esta situación. Aunque la idea no me gustó, tengo que admitir que lo disfruté, aunque con cierta sensación de culpa. Tras una hora, estábamos listos para irnos. Regresamos al muro de donde saltamos y salimos de allí. Ni bien nos retiramos del cementerio, mi novia comenzó a toser. Pensé que había pescado algo. Nos fuimos a casa y ella no dejaba de toser. Su garganta sonaba ronca y yo me estaba preocupando. Le dio un poco de jarabe para tos, pero lo vomitó en cuanto lo bebió.
Luego se dirigió al baño con toda prisa. La escuché claramente vomitar. Sus quejas agónicas me preocuparon y no quería sugestionarme, pero lo relacioné con esa visita al cementerio. De momento, yo me sentía en perfecto estado. Percatándome de que aún no salía del baño, entré a él para acompañarla. Le ofrecí llamar a la emergencia o llevarla a un hospital, pero ella no quería. Sujeté su cabello para que siguiera vomitando tranquila. Parecía que no tenía nada más en su estómago, pero seguía tratando de expulsar lo que ella tenía. Noté que en un momento se puso roja como un tomate. Casi no respiraba. Le pregunté qué le pasaba. No lograba responderme. Luego de un esfuerzo, metió la mano dentro de su boca. Comenzó a retirar de su interior un mechón de cabello. Lo sacó a toda prisa. Esa cosa no dejaba de salir. Cuando terminó, al menos medía esto 1,5 metros de longitud. En cuanto terminó, le lloraron los ojos y entró en ahogo. Ella no paraba de llorar. Se veía angustiada. La abracé para tratar de tranquilizarla, pero seguía en sollozos. Luego de unos cuantos minutos se sintió mucho mejor y se quedó esa noche en casa. No toqué el tema del cementerio. Me sentí muy culpable por hacer algo así. Entonces, traté de descansar. Fue una noche muy dura. Sentí calor y frío al mismo tiempo. Me despertaba cada 15 minutos con fuertes dolores de cabeza, por lo que me movía de lado a lado para tratar de dormir. Al despertarme en la mañana, una gran comezón me castigaba en los genitales. Toda la zona de la ingle estaba rojiza. Pensé que algún insecto me picó provocándome una reacción alérgica. Mi novia no estaba en la cama y al recorrer la casa la encontré sentada en el suelo contra un rincón. Estaba pálida, con la mirada perdida como en una especie de estado de shock. Le hablé, no obtenía respuestas de ella. Estaba absorta en su propio mundo. Preocupado por su estado, debí llamar a emergencias. Sin importar lo que hiciera, no reaccionaba, incluso a los doctores que la atendieron. Me preguntaron si pasó por alguna circunstancia traumática. De manera automática contesté que no. Imagino que algo en mí me delató, porque las miradas incrédulas de ese doctor y de su acompañante me hicieron sentirme acusado. Entonces le comenté que vomitó un largo mechón de cabello. Por los gestos que hicieron asumo que no me creyeron. Tras algunas horas en ese hospital, ella salió un poco más estable. Al menos podía establecer una conversación conmigo. Le recetaron una serie de medicamentos y un pase a un psiquiatra. Yo seguía con ese malestar entre mis piernas, aunque fue algo que dejé en segundo plano preocupado por su bienestar. Claramente, el estado de mi novia era mucho peor que el mío. Ella me dijo que fue una mala idea hacerlo en el cementerio, que vio cosas extrañas durante esa noche y además que escuchaba voces constantemente. Sin dudarlo, asistimos a una iglesia en busca de solución. Hablé con un cura y este nos exigió que nos confesáramos, y de mi parte, fue muy vergonzoso contar lo que hicimos en el cementerio. Por suerte,
Ese cura no me juzgó a pesar de notar lo incómodo de mi confesión. Luego de que mi novia se confesara, entró en un estado de pánico indescriptible. Gritaba como si le estuviesen arrancando la vida. Con el cura y la ayuda de algunos presentes logramos contenerla, aunque poseía una fuerza que no era común en ella. Tratamos de retenerla, pero se resistía. El cura comenzó a rezarle mientras ponía la mano sobre su cabeza. Temí pasar por lo mismo que ella por cometer el mismo error, pero corrí con suerte. La peor parte se la llevó ella. Tras varios minutos de tensión, mi novia comenzó a relajarse. Le pregunté al cura si eso fue un exorcismo. Contestó que no fue necesario, aunque debíamos de alejarnos de cualquier tipo de tentación, porque cometimos un pecado que despertó algo maligno. A lo largo de los días mi sarpullido fue desapareciendo, mientras que ella seguía perdiendo peso y desmejorando su salud. Intenté convencerla de ir a la iglesia los domingos, y si bien aceptaba, a último momento se arrepentía. Por mi parte, asistí cada domingo sin falta. Las noches de mal dormir duraron algunos días, pero cada vez lograba descansar mejor. Mi novia, por otro lado, iba en caída recta. A medida que transcurría el tiempo se encontraba peor, con altibajos en su estado de ánimo. Pasaba de la ira al llanto como si nada. A veces ella me culpaba de todo, pero de pronto se culpaba a ella misma. Insistí una y otra vez que fuera a la iglesia conmigo. Cada vez que llegaba a casa podía sentir cómo el ambiente se volvía tenso en mi hogar, y en cada visita alguna tontería del hogar se rompía. Agoté los recursos por ayudarla, pero cuando alguien no quiere que le ayuden, no hay nada que se pueda hacer. De a poco se fue distanciando de mí. Nuestros encuentros, que eran cada 2 días, se convirtieron en visitas semanales, hasta que un día me llamó rompiendo conmigo. Ella me dejó partiéndome el corazón en 1000 pedazos. Pasé 3 días con mucha depresión y sin ganas de vivir. Pero después, fue como si mi vida se hubiese iluminado. Quien una vez fue mi pareja desapareció de la faz de la tierra. Ni siquiera tuve noticias de ella ni por sus conocidos. Quizás suene mal lo que diré, pero desde que terminamos todo en mi vida mejoró. Aunque no niego que quiero lo mejor para ella, esté donde esté, creo que su forma de llevar aquella situación me estaba haciendo mucho daño, aunque claro, el daño mayor se lo hizo ella misma. Brujería a mi madre. Todo fue muy rápido. Mi madre era una mujer de 45 años quien se cuidaba mucho. Quien nos veía nos decía que éramos hermanas. Saludable, se ejercitaba, nunca se enojaba por tonterías y para todo tenía una sonrisa. Mi madre era la portadora de la paz. Donde ella llegaba a un lugar tenso, contagiaba con su serenidad. Y así en todo. Como la describí, un día estábamos almorzando con normalidad y al otro día me llamaron para notificarme que ella falleció. Iba en la calle caminando y ésta se desplomó.
sufrió un infarto fulminante, tan simple como eso. Me negué a creerlo. De todos en la familia, mi madre era la más sana. Para poner un ejemplo, su padre, o sea mi abuelo, tenía 65 años y sobrepeso. Nunca se cuidó, estaba en riesgo por el colesterol y jamás tuvo un problema del corazón. Los médicos me decían que si bien alguien sano no corre el riesgo de un infarto, cualquiera lo puede tener. Aún así, no lo acepté. El golpe fue muy grande en la familia, pero comencé a investigar. Incluso contraté a un abogado sospechando que no había muerto de un infarto y que fuese algo detrás. Me trataron de paranoica y el mismo abogado se negó a seguir trabajando conmigo. Investigó el procedimiento médico y afirmó que el infarto era algo real. Claro que lo era. Tuvo el infarto de verdad, pero yo no lo creía, lo negaba rotundamente. Me obsesioné buscando respuestas y entre tantas vueltas que di, terminé con una adivina. Yo no la encontré a ella me encontró a mí. Según explicó esta mujer, cuando me vio, me sintió perturbada. Primero creí que era una clase de estafadora, porque lo de perturbada sé que se me notaba en la cara. Pero en fin, decidí darle una oportunidad. La mujer tomó mi mano y deslizó sus dedos sobre mi palma. Lo primero que dijo es que estaba de duelo. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo cuando lo mencionó. Preguntó si se trataba de mi madre o de mi abuela, a lo que respondí, mi madre. Sin decir nada, la mujer apartó las manos y me miró a los ojos. Se vio confusa. Algo no está bien, dijo la mujer. ¿Qué vio? Le pregunté antes de decirle algo. Aún la tenía a prueba. Veo un tipo de acción maligna de alguien. Una mano negra, dijo aquella mujer. ¿Brujería? Le pregunté. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, y ciertamente tenía mucha coherencia. Nunca había pensado en brujerías, pero era la única explicación. Casi me desahogo con ella, pero no me atreví a hablar de más. La mujer me invitó a pasar a su casa donde me realizó un tipo de sesión. Encendió una vela blanca y me pidió que apoyara las manos sobre la mesa con las manos hacia arriba. Me indicó que cerrara los ojos y que pensara en mi madre, y así lo hice. Y ante aquella situación de estrés y el recuerdo de ella, no pude evitar llorar. A tu madre le hicieron un tipo de magia negra muy fuerte, y fue alguien de tu familia, dijo aquella mujer. Fue una mujer que no es tan cercana, pero que siempre está ahí. Yo no entendía a quién se refería, pero considerando algunas primas de mi madre, tenía varios nombres. A tu madre le hicieron un entierro, explicó aquella mujer. Vamos al cementerio, yo sé cuál es. ¿Ahora? Yo le pregunté. Ahora, ella me contestó. Juntas partimos al cementerio. Estaba llena de dudas, pero algo me hacía confiar en ella. Le pregunté cuánto tenía que pagarle, pero me dijo que lo que yo pudiera y que fuese cuando ya terminara. Llegamos al cementerio municipal. Comenzamos a caminar recorriendo el interior y estaba confundida de lo que buscaba, hasta que dijo las letras C y F. Buscaba una tumba con esas iniciales. La encontramos bajo el nombre de Carlos Figueroa. Ella revisó detrás de la lápida encontrando una bolsa de basura. Estaba atacada por varias partes. La abrió y apareció un trabajo de brujería y era un conjunto de comida, frutas y algo de carne, monedas corrientes y algunas cosas más. Con esto le arrancaron la vida a tu madre, dijo aquella mujer.
Rompí en llanto cuando una fotografía de mi madre apareció en aquel trabajo. Definitivamente alguien de la familia lo hizo. Esa fotografía la había perdido una de sus primas 3 meses atrás, diciendo que casi no tenían fotos de ella. Le dije que sabía de quién se trataba y le di las descripciones. La tía Lili, como le decíamos, era una prima de mi madre que nunca se casó y nunca tuvo hijos. No sabíamos qué rencor tuvo con mi madre, pero cuando llegué con la fotografía y las pruebas de la brujería, no había manera de que se librara de nosotros. La tía Lili negaba todo, aunque los nervios la dejaran aún más en evidencia. Aquella mujer me ayudó, se encargó de cortar cualquier tipo de brujería, y si bien el trabajo era hacia mi madre, me aclaró que aquella magia negra la tenía retenida en el plano físico y que, de no cortarlo, mi madre sufriría sin descanso por un buen tiempo y podríamos sufrir nosotros también. De esa manera, esta mujer cortó aquella brujería con varias sesiones. Le costó algo de trabajo, ya que se manifestó que el trabajo fue hecho por un verdadero profesional. Le pagué como agradecimiento porque resolvió mi problema. Al final, yo sí tenía la razón en que la muerte de mi madre no tenía sentido, y sobre aquella idea de que alguien le arrancó la vida. Todos tuvieron que darme la razón. Mi corazón lo sentía. Era la última manera en la que mi madre podría morir. La tía Lili hizo como que no se dio cuenta y que no sabía nada, hasta fingió demencia, pero recibió su santo castigo. El día que mi madre cumplió 1 año de fallecida, la tía Lili cayó por las escaleras rompiéndose las piernas. Desde ese día, esa tía no puede caminar sin la ayuda de una andadera. Desperté en un cementerio. Soy Claudia, tengo 20 años y quiero contarles mi experiencia despertando en un cementerio. Me encontraba en casa de una amiga reunida con otras chicas. Bebíamos unos tragos antes de salir a bailar. Una de mis amigas se había embriagado con tan solo el primer trago. Apenas si podía sostenerse en pie. No podíamos salir con ella en ese estado, por lo que decidimos quitarle el alcohol del alcance para ver si ésta mejoraba. La ayudé a recostarse en el sofá y le quité los zapatos. Eso fue lo último que recordé. Desperté sobre la tierra al aire libre. La cabeza me daba vueltas. Recuerdo que me había encontrado algo de tierra en la boca y tuve que escupirla. Me senté mientras aclaraba la vista. Era de noche y creí que estaba en algún tipo de plaza o algo por el estilo. No tenía noción de la hora y al buscar el teléfono me percato de que no lo tenía. Aterrada, comencé a pedir ayuda. Solo se escuchaba el sonido de algunos insectos. Seguí llamando esperando a que alguien me auxiliara, pero no obtuve respuesta alguna. Me puse en pie. Pude notar que nadie me ayudaría. El cuerpo me dolía como si hubiese trabajado todo el día. Aún así seguía mareada, pero tras dar algunos pasos y moverme logré estabilizarme. Noté unas estructuras que me llamaron algo la atención. Entré en pánico al darme cuenta de que estas eran lápidas. Fue recién en ese momento en que me di cuenta de que estaba dentro del cementerio. Grité bastante fuerte desgarrando mi garganta. Solté lágrimas a montones.
En ese momento creí que había muerto, pero claramente eso no había pasado. Toqué mi cuerpo, sentí mi respiración, entendí que de alguna manera alguien me llevó hasta allí. Busqué en mis recuerdos, pensaba qué había pasado como para que pudiese llegar a esa situación, pero sin importar nada. Lo último que recordaba era ayudar a mi amiga a recostarse en el sillón. Incluso hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que pasó en ese medio. Angustiada, caminaba tratando de orientarme mientras seguía pidiendo ayuda. Mi garganta estaba reseca, no me salía la voz por lo que ya casi no podía gritar. Caminé con lentitud, lo que mi cuerpo me permitía moverme. Luego de algunos metros, cuando el frío de noche comenzó a hacerme temblar, logré ver una caseta de seguridad. Era el puesto de vigilancia y me sentí realmente aliviada al poder encontrar a alguien a quien recurrir. La caseta estaba a unos 100 metros aproximadamente. Hice señas con los brazos, pero nadie salió. Sin estar segura de que verdaderamente hubiese alguien, seguí caminando con todas mis fuerzas. Cuando llegué a pocos metros de la caseta, intenté levantar la voz, pero ya estaba ronca. Logré ver por el vidrio a un señor recostado. Estaba profundamente dormido. Un hombre de unos 40 años de edad, vestido con uniforme de seguridad. Su carita era redonda y algo obeso. Estaba roncando profundamente con el rostro pegado al vidrio. Toqué su brazo y lo moví tratando de despertarlo, pero este no reaccionaba. Me encontraba desesperada porque mi única salvación no me respondía. Lo pellizqué como la última alternativa, porque no me daba la fuerza para moverlo más, y este finalmente se despertó. Cuando me vio, sacudió los brazos de aquel susto, casi se cae de la silla al moverse. Me vio como si fuese un fantasma, y no pude culparlo. Mi voz afónica no me ayudaba. Me costó hacerle entender que no era un fantasma, porque siendo sinceros, una chica de 20 años toda desaliñada se apareció de la nada en un cementerio y sobre todo en la noche. Noté cómo él se sujetaba el pecho. Pensé que le daría algo, pero dijo que estaba bien. Se levantó, me ofreció su asiento, me preguntó qué hacía a esas horas de la noche en el cementerio y que cómo entré. No pude explicarle, apenas si podía hablar. Me ofreció un poco de agua y comenzó a hablar por su equipo de radio sin obtener respuesta. Cuando me sentí un poco mejor, le dije que desperté en la nada, que no sabía cómo llegué. Le comenté lo último que yo recordaba y que de pronto desperté allí. El hombre comenzó a reírse. Mi expresión le borró la sonrisa y este se disculpó. Me dijo que le pareció gracioso porque creyó que era un fantasma o un tipo de zombie. A pesar de ese comentario tan tonto, se veía tan simpático e inocente que me costó seguir enojada con él. Me pidió que lo acompañara cerca de la entrada donde sus compañeros me llamarían una ambulancia. Caminé con él hasta la entrada, mientras que me hablaba para levantarme el ánimo. Lo recuerdo como un hombre muy gracioso. Su charla hasta me hizo olvidar lo que estaba pasando.
Comencé a temblar del frío y él ofreció darme la chaqueta del uniforme. ¿Cómo te llamas?, pregunté a él. Daniel, pero me dicen Dani. Gracias por ayudarme, Dani, yo le dije. No es nada, pero si quieres agradecerme hay algo que puedes hacer por mí. No digas nada que me encontraste durmiendo, por favor. No hay problema, Dani. Promételo, te lo prometo. A los pocos metros de llegar a aquella entrada, había una caseta de material mucho más grande con una oficina. Otro guardia de seguridad salió muy desconcertado. Lo noté en su expresión. Me observó de arriba a abajo y me preguntó que de dónde venía. El segundo guardia creyó que me quedé dentro del cementerio luego del cierre, pero le expliqué la verdad. Le mostré cómo estaba vestida. Usaba ropa para ir a bailar y no para ir a un cementerio. En especial estaba maquillada. A pesar de que se me corrió el rímel, le conté lo mismo que a Dani, que estaba con una amiga y que desperté dentro de ese cementerio. Más o menos le indiqué la dirección donde desperté. Eran varios metros. ¿Quién te dio esa chaqueta, chica?, preguntó el guardia. Dani, le respondí al voltear para señalarlo, pero este ya no estaba. ¿Qué Dani?, me dijo incrédulo. La situación comenzó a incomodarme. Pensé que me había visto caminar con él. Circulamos por la calle abierta por lo menos a 15 metros desde que nos vio, pero allí fue donde todo cobró sentido. Aquí no hay ningún Dani. Soy yo y otro compañero que no se llama así, dijo el guardia. Sentí que se me bajó la sangre y el guardia me sujetó antes de que lograra desmayarme. Me acompañó hasta una silla donde tomé asiento. Te pusiste pálida, dijo el guardia preocupado. Aquel guardia llamó a su compañero con urgencia y no demoró en llegar. Ambos hablaron lejos de mí y lo único que logré descifrar fue la palabra Dani. Con una expresión de asombro, el otro chico se acercó a mí. Me pidió la chaqueta. Era claramente más grande que la de ellos. Es la chaqueta de Dani, dijo el otro guardia. Comencé a describirlo y claramente estábamos hablando de la misma persona, solo que no estaba presente. ¿Qué día es hoy?, preguntó el tercer guardia. 6 de julio, respondió el otro. 6 de julio, expresó sujetándose la cabeza. No sé si no lo entendí o no lo quise entender. Aquel guardia que habló conmigo me preguntó qué fue lo que hablé con Dani. Le conté que me lo encontré en una caseta y cuando estuve a punto de decir que Dani estaba durmiendo, recordé la promesa que le hice, así que eso lo omití. Después les di los detalles de este hombre, el que llamó por la radio, pero nadie respondió. Dani murió hace 1 año, dijo el guardia que lo conocía. No supe qué responder hasta que la idea de la fecha llegó a mi mente. ¿Por qué preguntaste la fecha?, pregunté. Dani murió un 6 de julio. Se durmió en la caseta y cuando lo despertaron del susto le dio un infarto. Pareció que tenía problemas del corazón. Allí comprendí por qué Dani me hizo jurarle que nunca dijera nada a sus compañeros
eso de que estaba dormido. Una ambulancia y una patrulla llegaron ahí. Fui atendida por los paramédicos, pero todo estaba en orden, solo estaba deshidratada. La policía habló conmigo. Al parecer mi familia me estaba buscando. Me llevaron de vuelta a casa y mis padres me abrazaron preocupados. No me habían dicho aún cómo supieron que estaba en ese cementerio. Todo se me hizo bastante extraño, hasta que mi madre me puso en contexto de lo que supuestamente había pasado conmigo. Una de mis amigas la llamó porque dijo que me vio en un tipo de trance. Dijo que salía a caminar y que no respondía. Una quiso detenerme, pero le mordí el brazo, por lo que me dejaron a mi suerte. Al denunciar mi estado a la policía, procedieron a buscarme porque aparentaba estar bajo efectos de alguna sustancia. Aparentemente, alguien había puesto algún tipo de estupefaciente en nuestros tragos, y por eso aquella amiga quedó en ese estado. Relacionaron aquel suceso con mi forma de actuar, a los efectos a la respuesta de este tipo de estupefaciente, que pudieron descubrir cuál era en una muestra de laboratorio. Aunque a veces me pregunto si Danny tendría algo que ver en cómo llegué con él. El cementerio solo se encontraba a 15 cuadras de la casa de mi amiga. Cuando una está de pareja y vive con otra persona, se puede esperar cualquier tipo de pelea y que la relación algún día termine. Cuando la pareja no funciona, no funciona y listo. Pensé que en ese entonces mi novio tendría el valor de dejarme, pero en lugar de hacerlo de frente, prefirió hacerme brujería para alejarme de él. No entendí su lógica, pero aquí les contaré mi historia para ver si alguien lo puede entender a este señor. La historia es así. Llevaba con Claudio 1 año de relación cuando nos fuimos a vivir juntos. Ciertamente, como novios, nos fue excelente y teníamos muchas cosas en común. Creímos que lo mejor era juntarnos como pareja, ya que ambos vivíamos con nuestras familias, y nos pareció la mejor idea para independizarnos. Durante 1 año vivimos como una pareja normal, pero en un momento noté el distanciamiento en Claudio. Se comportaba de manera fría y misteriosa. Se alejaba de mí cada vez que buscaba contacto. Al notar estas actitudes, intenté hablar con él, pero me decía que todo estaba bien. Pensé que había otra en su vida, así que le controlé el teléfono y algunos horarios. Pero no había nada. Al menos, si hacía algo, pues lo hacía muy bien. Preocupada por la situación, le hablé a mis amigas, pero tampoco comprendían qué era lo que pasaba. Les ponía detalle de lo que pasaba en el día a día, pero no daban con el asunto. Seguí preguntándole a Claudio por qué esa indiferencia, porque no tenía sentido. Ya lo había hecho en más de una vez sin ningún resultado. Entonces, no me quedó más opción que respetarlo, asumiendo que tendría sus propios problemas. Estuve 2 semanas comportándome de la misma manera que él, distante, sin diálogo. Esperaba que se abriera de nuevo, pero no sucedía. Nos convertimos en desconocidos. Me sentí muy triste y traté de acercarme de nuevo, pero algo pasaba. Cada vez que lo abrazaba, que le preguntaba cómo estaba, o que trataba de tener algún tipo de detalle con él, me sentía muy mal, o eran náuseas, mareos o dolores de cabeza, o incluso
dolores en articulaciones. Sentía a Claudio como un tipo de cactus. Lo abrazaba y me hacía daño. La casa se volvió muy pesada, muy densa. Nunca descansaba sin importar las horas que durmiera e iba de mal en peor. Lo único que se me ocurrió para recuperar lo nuestro fue usar el factor picante. Me compré la mejor lencería que pude haber encontrado y lo esperé para sorprenderlo. Cuando me vio lista, imaginé que él estaría muy feliz, pero ciertamente terminamos haciendo el amor en una manera algo monótona, sin gracia. Incluso sentí que lo hizo para hacerme un favor. Algo fallaba, no lo veía, me sentía destruida y comencé a sospechar que era mi culpa, porque en ocasiones me olvidaba de su nombre. Luego mi salud comenzó a deteriorarse, dormía poco y mi cabello caía más de lo normal. Escuchaba voces dentro de mi hogar, eran como un tipo de murmullos a los que no podía descifrar sus palabras. Pensé que era el estrés, pero cuando expliqué el tema de las voces a una amiga, esta me aseguró que se trataba de brujería. Yo no le creí, pero cuando empecé a recordar ciertas cosas, todo cobraba sentido. Al final, por medio de una amiga, accedí a ir con un santero. Me atendió un hombre que parecía cualquier cosa menos un santero, y fue una de las lecciones de vida que tuve hasta ese momento. No juzgar a los demás por su aspecto. El santero fue muy amable conmigo y vio mi caso. Rápidamente dijo que mi novio me hizo brujería para distanciarme de él. Me sonaba muy estúpido. Si quería dejarme, solo tenía que hacerlo y ya. Pero ahí estaba el tema. Mi novio era un maldito cobarde que no se atrevía a dejarme. Quería que yo lo dejara a él. El santero me explicó que la brujería que hizo mi entonces novio fue un entierro. Tomó una de las prendas interiores, le hizo un tipo de trabajo de brujería y lo enterró en un panteón. Me dio hasta las indicaciones de cómo ir y en qué lugar debía de estar este trabajo. Para mi sorpresa, allí lo encontré. Un trabajo con una fotografía de nosotros cortada por la mitad, junto con varios adornos e imágenes de religión. Llegué a casa con el trabajo y se lo entregué a mi novio. Él no sabía ni cómo reaccionar. Le exigía explicaciones, pero solo me pedía perdón y lo único que tenía que hacer era terminarme. Con tan solo eso, se ahorraba todo tipo de brujerías. Y aunque no lo crean y parezca chiste, su justificación fue la más estúpida de todas. Dijo que quería terminar conmigo, pero que deseaba quedarse con el apartamento, entendiendo que si él me dejaba, debería de irse, y para evitarlo, trató de que yo lo dejara. Su indiferencia era para que me aburriera de él y me fuera, y como yo persistía en la relación, tuvo la brillante idea de embrujarme para que yo lo dejara. Lo único que hizo fue hacerme daño. Lo eché de la casa. No tenía problemas con dejarle aquel departamento, pero por cobarde quise sacarlo y no darle el gusto. Hasta me convenció. Resulta de que él no estaba necesariamente saliendo con alguien, pero sí tenía cierta atracción hacia la vecina de enfrente. Y ahí cuadró todo aún más. Quería probar suerte con la vecina y que yo me fuera de ese lugar. Al saber eso, no me quedó más opción que dejarle aquel departamento. Iba a ser incómodo ver a mi ex en aquel edificio si es que su intento de cortejo le salía bien. Luego, aquel santero se encargó de cortarme aquel trabajo de brujería. No fue la gran cosa. Si bien me hizo daño, no había cumplido necesariamente el efecto deseado, que era separarme de mi novio y que yo lo dejara. Solamente me hacía mal al estar con él, pero no supe valorarme. Debí de entender que cuando algo me hace daño, pues se tiene que soltar.
No puedo creer que Claudio optara por hacerme brujería en lugar de hablar las cosas como personas civilizadas. No quería creer que en realidad existían otras dimensiones paralelas a nuestro mundo. Y es que cuando uno es adolescente, es común que difícilmente creamos en lo que está más allá de nuestra vida real. Y es que cuando uno es adolescente, es común que difícilmente creamos en lo que está más allá de nuestra vida real. Yo era uno de aquellos chicos. Siempre me burlaba de los demás cuando contaban alguna de sus experiencias paranormales, e incluso en ciertas ocasiones les llegué a hacer bullying. Como todo muchacho joven, me caracterizaba una personalidad muy ruda. Me gustaba desafiar y aceptar cualquier reto. Déjenme decirles que para mí nada era imposible. Un día, llegaron unos alumnos nuevos al colegio. Eran de aspecto muy extraño, pues vestían con ropas totalmente negras, y lo que más me llamaba la atención eran aquellos extraños accesorios que adornaban sus chaquetas por igual. Sus miradas desafiaban a cualquier alumno del colegio, pero por alguna extraña razón se dirigieron completamente hacia mí. Hola, nos dijeron que eres el chico que no le teme a nada. Exactamente, yo no le temo a nada. ¿Quiénes son ustedes?, le respondí. Somos los que seleccionan a la gente, me contestó. ¿Seleccionar? ¿Para qué? Para el mayor de los retos. Si lo pasas, podrías ganar mucho dinero, me contestaron con una voz sonriente y una mirada que me acorralaba. Me quedé pensando en esos momentos en la respuesta de aquellos chicos, y mi curiosidad era tan grande por saber quiénes eran y de qué se trataba el reto donde ganaría sobre todo mucho dinero. No me iba a caer mal, pues mi padre no tenía trabajo y teníamos muchas deudas que pagar. A la mañana siguiente en el colegio, me acerqué a esos muchachos y muy decidido les pregunté: ¿de qué se trata el reto que proponen y cuánto dinero podría ganar si lo paso? Se miraron entre sí por varios segundos y de momento uno de ellos respondió: el reto es pasar una noche en el cementerio, el que está abandonado a las afueras de este pueblo, rumbo a las montañas. Por otra parte, el premio vendría siendo un cheque en blanco, donde tú le pondrías la cantidad que gustes. No hay límite. Si logras cumplirlo, se te pagará la suma que pidas. Solo eso. Pasar una noche en el cementerio, eso no suena a un verdadero reto, le respondí. ¿Entonces aceptas?, me preguntó. Por supuesto que sí, yo le respondí. En el momento de darles mi respuesta, una pequeña ráfaga de viento sacudió mi pelo y las hojas secas de los árboles que estaban a mi alrededor, mientras que las miradas de los chicos raros se cruzaron entre sí por un par de minutos y ambas destellaron un pequeño brillo extraño. La sensación entonces atrapó mi cuerpo, pero quería más que nada ganar el reto y cobrar el premio. Después de aquellos minutos se acercaron nuevamente y me dieron unas indicaciones muy extrañas. Tendrás que presentarte a las 10 de la noche, en ayunas por 5 horas mínimo,
Deberás ir vestido de color negro de pies a cabeza y llevar al mismo tiempo un espejo. Tomé las indicaciones tal cual me las había dado uno de los chicos de ese pequeño grupo. Al final me entregaron un papel advirtiendo que no lo podía abrir hasta esa noche del reto. Me fui entonces a mi casa un poco inquieto. Realmente la propuesta de esos chicos me había causado extrañas sensaciones por todo mi cuerpo, y eso no me dejó estar tranquilo en toda la tarde. Y no es que tuviera miedo, realmente era algo mucho más fuerte que no podía explicarme a mí mismo. Ya se acercaba la noche, así que busqué un atuendo de color negro que me cubriera totalmente la cabeza. Esa tarde, tuve que poner un pretexto a mi madre para no probar la comida. Realmente me estaba muriendo de hambre, pero me aguanté un poco. Tomé mi bicicleta rumbo a aquel cementerio. Realmente nunca había cruzado hasta ese punto del pueblo, ya que por la mala fama que tenía ese lugar sobre cosas paranormales que sucedían alrededor, a la gente le daba mucho miedo y prefirieron dejar abandonado aquel cementerio. Además de la historia de este lugar, era realmente escalofriante. Había una historia acerca de un hacendado que por medio de magia negra intentó revivir a su amada esposa, y a consecuencia de ello abrió un portal de almas malignas que se quedaron atrapadas en este lugar. Por lo tanto, quedó abandonado por completo. Bueno, eso es lo que a menudo se cuenta como historia, me dije a mí mismo. Apresuré mi camino, ya que el cementerio estaba un poco lejos de mi humilde casa, y faltaban solo unos minutos para que dieran las 10 de la noche. En mi bolsa llevaba el espejo y la nota que me habían dado, por lo que mi mente todo el tiempo pedía respuestas. Llegué a la puerta de aquel sitio macabro y tenebroso. Aún se conservaba la fachada principal, hecha de piedra, y tallada a cada lado había una estatua de unos ángeles con las manos hacia arriba, como queriendo alcanzar el cielo. Bajé de mi bicicleta e intenté empujar la puerta para abrirla, y para mi sorpresa, no fue tan difícil. La puerta se abrió sin mucho esfuerzo. Caminé lentamente por aquellas viejas tumbas. Algunas se habían enterrado con el paso de los años. Otras permanecían descubiertas, con un aspecto de tristeza y sobre todo de abandono. Me dirigí a una pequeña capilla. Tomé el espejo y lo coloqué en un clavo que había ahí. Una de las indicaciones era que exactamente a las 10 de la noche, mirándome frente al espejo, abriera la nota y leyera la descripción ahí plasmada. Me apresuré, pues mi reloj marcaba en unos segundos las 10 de la noche. Tomé la hoja de papel y entonces di un respiro profundo. Cerré mis ojos y abrí lentamente la nota. Sentí un aire muy frío, y al ir mirando aquel papel, dos sombras pasaron detrás de mí, las cuales pude apreciar a través del espejo. No les tomé importancia y rápidamente leí la nota en voz alta. 3 veces decía: mi alma se va y mi cuerpo se queda aquí. Terminando de leer lo que me indicaron, rápidamente me apresuré a caminar hacia la salida, pues iba totalmente feliz a cobrar mi premio. En mi mente un sinfín de pensamientos me inundaron al momento que imaginaba un mejor futuro para mi familia. Nada podía haber salido mejor, me decía a mí mismo. Es hora de ir a casa.
Pero justo cuando iba atravesando aquellas tumbas totalmente enterradas, entre la oscuridad de ellas, las mismas sombras que vi en el espejo se hacían presente formando enormes bultos negros. Quedé impresionado con lo que mis ojos presenciaban, y no lo puedo negar. Por primera vez en mi vida sentía terror por toda la esencia de mi cuerpo. Paralizó mis sentidos por completo y me impidió mover un solo dedo, tanto que mi cuerpo no me respondía, y no tuve más remedio que quedarme a mirar aquellas sombras que se acercaban a mí. Cerré en ese momento mis ojos y los apreté por varios segundos. Tiempo después, al abrirlos, aquellos bultos negros me rodearon completamente. De pronto, en unos minutos extraños, rayos de luz salieron de ellos mismos, como si fueran sus ojos brillantes, y caía al suelo. Desperté tiempo después. No había nadie, así que corrí fuera de ese lugar hasta llegar a mi casa. Subí a mi habitación y me metí a mis cobijas sin decir nada a nadie. Habrán pasado unas horas y yo calculaba que ya era tiempo del amanecer, pero por extrañas circunstancias me encontraba aún en la oscuridad. Miré el reloj y no marcaba la hora. Bajé entonces a tomar un vaso de agua, y al abrir la habitación de mis padres no los hallé durmiendo. Nadie estaba en casa esa noche y no sabía por qué. Desconcertado me dirigí a la sala y en el espejo que se encontraba junto a la chimenea miré algunos movimientos, por lo que asustado me quedé observando lo que ocurría, y no eran más que mis padres. Lloraban. Mi madre estaba desconsolada y no entendía nada. Pronto esa imagen se borró, y como no sabía qué pasaba, me quedé ahí por varios minutos, hasta que nuevamente una escena se presentó, y ahora era la peor que había visto. En la sala de mi casa había un ataúd, flores y veladoras, mucha gente de negro, y veía a mi madre llorando. Pronto ella se acercaba con un cuadro que parecía una fotografía y lo colocaba de frente de aquella caja de muerto, y al mirarla detalladamente, «No, no puede ser», exclamé. Era mi fotografía, así que aquel difunto era yo, y mi madre era a mí a quien le lloraba desconsolada. Después la imagen cambió, y alrededor del ataúd, aquellas sombras se hicieron presentes, y la vista nuevamente se me nubló. Al volver a mi conciencia, estaba en aquel viejo cementerio, y al darme vuelta, ahí estaba en el suelo mi cuerpo, y las sombras se acercaron hacia mí, llevándome con ellas en su camino. Ahora no sé dónde estoy, pero prefiero no saberlo. Solo sé que hace frío aquí y siempre estoy en completa oscuridad. Hay veces que escucho la voz de mi madre y aunque ella no me oiga, yo le consuelo diciéndole que siempre estaré con ella y que ya no esté triste. Mi nombre y donde sucedió esto lo dejaré en el anonimato, para evitar no comprometerme a mí y al resto del personal. Me desempeñaba en funciones como cuidador en un cementerio. Cubría horario de noche y por la particularidad de aquel cementerio y sus historias, durante la noche se cobraba un 40% de salario adicional.
Todos le escapaban al horario nocturno por rumores sobre hechos paranormales. Se decía que el diablo caminaba por la noche y que los espectros jugaban bromas a los guardias y que ciertos espíritus cuyas muertes fueron trágicas se hacían ver. Precisamente, la zona era testigo de varias muertes por la delincuencia. No era más que el folclore de las historias. Al menos así lo tenía yo entendido. Nunca había presenciado nada como eso y fueron rumores que inventaron ciertos guardias para no trabajar de noche y que cobraron fuerza. Dicho por ellos mismos, estas historias cobraron tanta fuerza que debieron de pagar más para que cubrieran estos horarios. Yo, escéptico a todo, acepté el puesto afirmando que correría con aquel riesgo, pero pues no había tal. Trabajé por más de 4 años y literalmente no pasó nada de nada. Pero debíamos de seguir el juego. Suena deshonesto, pero era nuestra chamba, y mantener ese temor era lo que justificaba nuestros ingresos. Cuando uno no cree, pues no cree, hasta que le pasa algo. En una noche salí a recorrer este lugar. Lo más tenebroso que me había pasado era que algún indigente buscando llevarse algo por ahí me lo encontrara, pero nada que no solucionara echándolo del lugar. En aquella recorrida en la madrugada escuché pasos rozando el concreto. Curiosamente el sonido era tan suave que parecía el caminar de un niño. Salí en su rastro y me encontré con una señora elaborando un tipo de trabajo de brujería. No tenía idea de cómo había entrado. Además, era bastante mayor como para saltar un muro. Le di la señal de alto para llamar su atención. La iluminé con mi linterna. Y de todas las formas, esta mujer me ignoró por completo. Le llamé varias veces la atención, pero ella seguía en su mundo encendiendo sus velas. No creía en brujería, pero sí tenía respeto. Y no quise tocar nada de su trabajo. Le seguía hablando, cuidando algo de distancia, y no iba a tocar nada de lo que había trabajado. Uno de mis superiores, recuerdo que siempre nos recomendó que si sorprendíamos a alguien haciendo brujería, que no tocáramos nada hasta pasados unos días, no por ser afectados por la brujería, sino por respeto a la creencia y evitar algún tipo de conflicto. Comencé a perder la paciencia. La señora se comportaba como si yo no existiera y cuando pareció terminar aquello, se levantó. Tenía toda la columna doblada, era jorobada en pocas palabras, y se me hacía más difícil entender cómo entró a este predio. Cuando doy un paso al frente, esta señora me miró a los ojos. Técnicamente no sentía miedo, pero el corazón se me aceleró y lejos de mi tranquilidad sentí adrenalina que recorría todo mi cuerpo. Lo voy a decir de nuevo porque ni yo lo entiendo. Me sentía tranquilo, pero mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en medio de un maratón. Le dije a aquella señora que tenía que irse. Le ofrecí abrirle la entrada y me dirigí a ella con mucha educación. Esta señora pasó por mi lado, hablando por lo bajo, dirigiéndose hacia la salida, y en lo que doblamos rodeando una estructura, en esos 2 segundos la perdí de vista y esta desapareció. Era como si la señora no existiera. No se escuchaban pasos y no veía a nadie por ninguna parte. Después de unos minutos de dudas, un niño se me acercó jalándome del pantalón y no tendría más de 8 años, de cabello castaño y piel pálida. No me hablaba, pero me señalaba hacia la puerta. Y aquí es donde viene la parte más extraña. Cuando vi al niño, no me sorprendí, no me llamó la atención y lo tomé con toda normalidad. Le di la mano a aquel niño y lo llevé caminando hasta la salida. Hablaba con él como para que no tuviese miedo, aunque solo contestaba con gestos de sí o no. Llegué al portón, le abrí.
Este salió y antes de partir me saludó agitando su mano. Hasta ahí todo bien, pero cuando este niño se fue de mi vista, caí a la razón. Todo lo que interactué con aquel niño lo hice como si fuera normal, y no, eso no estaba bien. Me cuestioné a mí mismo quién era ese niño, cómo llegó hasta ahí y por qué nada me llamó la atención. Pensé que estaba quedando loco. El resto de las horas de mi jornada fueron una tortura. Pasé la noche escondido en mi caseta sin atreverme a salir. Lloré de los nervios y quería que la noche terminara de una vez por todas. Cuando llegó el personal de la mañana, entré en pánico al contar que me sucedió tal cosa. Incluso no me creían. Me pedían explicaciones de por qué acompañé a aquel niño hasta aquella puerta cuando yo mismo les decía que no sabía por qué lo hice. Me quedé unas horas más para investigar, pero curiosamente, todas las acciones en esta zona que yo describí no estaba grabada. En sí estaba la grabación, pero toda en negro. Ni el niño ni la anciana parecían estar en esta cinta. Se recorrió todo el predio en búsqueda de la anciana por si se había quedado dentro, pero no había rastro de ella. Lo único que verificaba mi historia era el trabajo de brujería efectuado, el cual nadie se atrevió a tocar. En ese momento, todas aquellas historias de la noche sembraron dudas en mí. ¿Qué tal si de verdad no eran exageraciones? O quizás sí sucedieron aquellos eventos, pero solo los exageraron. Tuve que comenzar a trabajar en las tardes porque no me atrevía a pisar este cementerio por las noches. Pero solo duré una semana. Quedé tan traumado con aquella experiencia que no quise saber nada con un cementerio o cualquier tipo de brujerías. No he podido dar con alguna explicación a lo vivido, ni relacionar a aquel niño con aquella anciana. Algunos dicen que el niño me llevó con la anciana. Alguien también comentó sobre que aquel niño necesitaba salir del cementerio porque su alma estaba atrapada. Ciertamente no tengo idea, pero se los dejaré para que ustedes piensen qué pudo haber pasado. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.